Héctor, ¿qué ves? Porque tú eres secretario ¿qué? De la comisión, ¿no? De la Comisión de Gobernación. A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿es tan grave así como lo expone Marilena? A ver, yo quisiera previamente poner cómo es el problema. México es el único país en el mundo que no existe ninguna disposición legal que se refiere a qué tiene que hacer el ejército. Okay. Solamente dos artículos constitucionales lo mencionan. Ahorita hacía referencia al artículo de los estados de excepción. Un estado de excepción que es declarar la suspensión de todas las garantías o de algunas garantías constitucionales, por cierto, nunca ha pasado en la historia de México, ¿no? Y sería remotísimo que pasara en el futuro. O para la defensa de la soberanía nacional. De tal manera que el ejército en este país se guía por las órdenes del presidente. La absoluta discrecionalidad, ¿sí? Afortunadamente el ejército tiene una muy buena disciplina y muy buena institucionalidad, pero no tiene un marco jurídico. Yo recuerdo dos secretarios de Defensa Nacional que me decían, no es posible que este país los civiles no sean capaces de hacer una ley que nos diga al ejército qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Porque estamos en la indefinición absoluta. Es el único país que le dice a los militares, tú define qué tienes que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y me refiero a los últimos, no solamente los dos sexenios, el actual y el anterior. Desde antes, el ejército, por ejemplo, desde hace muchos años está el apoyo en casos de desastre natural, el famoso plan de N3. ¿Hay alguna ley que establezca que es obligación del ejército o no? El presidente alguna vez en una desgracia les ordenó, ellos hicieron un plan y tienen muy bien hecho el protocolo y son realmente muy eficientes. Pero no está establecido en una ley. También en cuestiones de seguridad se les ordenó participar. Después de lo del 68, el ejército se ha negado de manera privada a participar prácticamente en cualquier tema que tenga que ser enfrentar a la población. Cuando tú ves los desalojos, cuando ves en Nochistlán, participa la Policía Federal, en cualquier desalojo, a lo más que puede aceptar el ejército es a cubrir el perímetro. Es decir, yo no voy a tener contacto con civiles. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fueron las inundaciones en Guaymas, que llovió 2 días seguidos en Guaymas y se inundó todo, y se rompió el puente Douglas, y se quedaron sin agua, el ejército y la marina prestaron sus pipas y daban servicio. Y un buen día decidieron retirarse porque los civiles se subían con un cuchillo y los amenazaban para que llevaran agua a su casa. Y como ellos no pueden enfrentarse a civiles, dijeron, retiramos el servicio. Entonces hubo que poner policía para cuidarlos. Y entonces, lo primero que habría que definir es, debe haber una ley, que es esta ley de seguridad interior, que regule la participación del ejército o debemos dejar la discrecionalidad como está ahorita. ¿Sí? Segundo, asumir que en realidad hoy día el ejército participa, colabora en los Sí. temas de combate al crimen en todo el país. Aquí en Hermosillo está, ¿lo ves? Por eso le digo yo, Sí, aquí esa está. es una realidad. Entonces, el primer debate, porque mucha gente, con algunos temas así muy genéricos, dice, no debe haber esta ley. No, yo creo que sí tiene que haber una ley que le ponga límites, protocolos a la actuación del ejército. Totalmente. ¿Sí? Bueno, en Sonora no hay ni de las policías. Esta ley es esta. Ese es un primer debate. La mayor parte de las organizaciones que se oponen no quieren ley, o sea, ningún tipo. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el objeto de la ley? Regular, y es lo que hace el proyecto, no lo conozco todo a profundidad, vi los primeros borradores que hubo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo pueden intervenir las Fuerzas Armadas? Por un orden de presidencial que tiene que ser a solicitud de un gobernador. Por un plazo máximo de 1 año que puede prorrogarse en determinadas condiciones. ¿Bajo qué protocolos? Bajo los protocolos exactamente iguales que la policía, es decir, respetando, si no con responsabilidades, respetando los derechos humanos. Aparte, el ejército tiene otros protocolos, tiene que grabar las actuaciones que hace en contra del crimen, no participa en contra de civiles. Ahora se puso en un artículo que ha sido tema de debate, que si puede participar en manifestaciones, no dice marchas, manifestaciones violentas. Y efectivamente falta una precisión de qué se entiende por violento. Pero aún en esas no ha participado. Desde el 68 no hay ninguna, no hay ninguna participación del ejército, se ha negado rotundamente si alguien se lo ha pedido. Eh, Segundo, el problema, y decía ahorita María Elena, es que esa ley no es buena porque no forma buenos policías.
porque va a dejar a los gobernadores tirados en la hamaca. No, no le pidamos peras al olmo. Esta ley lo que pretende es regular la actuación del ejército, los protocolos, los plazos, los mecanismos, pero no es para desarrollar las policías municipales. Es simplemente el ejército. Eso, sí, efectivamente. Muy bien. Sí necesitamos hacer un enorme esfuerzo para empezar a romper esta idea absurda de desaparecer las policías municipales, que ya se rompió afortunadamente con la derrota de lo que le llamaron el mando único, y hacer muchos temas de prevención. También he oído críticas, es que lo que debemos hacer es políticas de prevención del delito. Pues claro que tenemos que hacerlas, pero no compete esta ley. O sea, no le pidamos tampoco peras al olmo. Y eso de violencia, para cerrar el tema, me preocupa un poco el tema de la violencia, el criterio ese abierto. Está muy bien explicado lo que dices, aún así que el debate siga, pero sí me preocupa ese criterio, se me hace un poco que lo dejan a libre albedrío el ejército. Actuará en hechos podrá disolver una manifestación en hechos de violencia. Uy, pues que es violento, ¿no? O sea, digo, la mano yo comparto contigo que sí requiere una precisión, sí, sí. Pero el ejército no actúa motu propio. Tiene que ser bajo orden presidencial, y la orden presidencial se sujeta a un protocolo que incluye la solicitud de la autoridad estatal o municipal. Muy bien, es decir, no pudiera... No es que se le ocurrió al general secretario, disuelvan esa manifestación. No, tiene que ser a solicitud. Ahora, incluso, como lo establecerá la ley, la solicitud seguramente será por escrito. Hoy no hay ninguna constancia de que se lo solicitó el presidente. Algo que salga más, el presidente se lava las manos. Bueno, veremos entonces, porque el debate está abierto. Héctor, estás en semana de informe.